Desde la nacionalidad Secofain para nosotros es sumamente importante en apoyar sobre el Yasuní, por cuanto consideramos que los impactos por la extracción de las petroleras han dejado grandes impactos ambientales, cultural, social también. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. Como mujer guaraní, soy naciente de Yasuní y viviente de Yasuní. Quiero decir, porque Yasuní ha sido una vida donde nuestros abuelos dejaron una vida segura, donde no había problema de nada, de salud, ni enfermedades, ni las carreteras. Era un territorio amplio. Desde este río, del Napo, el gran jefe Ñiwa mató. Territorio de nosotros era del río Napo al otro lado, y el río Curará y este lado era todo de territorio guaraní, ancestralmente. En cambio, cuando entró la petrolera, nos han dividido las comunidades, nos han dividido las organizaciones. Queremos que este pueblo tenga un territorio amplio, un territorio que sea respetado, no la explotación. Donde la explotación ha entrado, hemos visto un territorio donde hay derrame de la sangre de los hermanos guaraní y derrame de la sangre de los hermanos tarmenani. Eso a cambio del petróleo nos han venido perdiendo nuestras familias, persiguiendo carcelamiento, a juicios al pueblo guaraní. Esto no ha sido justo para nosotros. Yo ahora actualmente yo me siento muy molesto porque la verdad es como decir, las dirigencias casi no manejan porque hay pocas personas que verdad que están enfocados, déjanos vivir, porque hay muchas contaminaciones, la verdad, porque no conocen actualmente las petroleras que dicen eso no es cierto. Porque yo vivo allá, yo nací ahí y yo conozco cómo es el ambiente allá, cómo es, las cosas como están sucediendo. Actualmente no era así, ahorita mira, ya hay muchos daños. Ya no tenemos, como decir, las comidas, porque los árboles, como decir, ceibo y los lagartos, boas, anacondas, eso, actualmente murieron mucho y ahorita tenemos pocas especies como joven. O sea, me duele eso y quiero demostrar al mundo diciendo que ya no más contaminación, ya déjanos vivir y ya no queremos más ingresos de petroleros y que nos respeten nuestra casa. Primero, el ITT, que es el nombre de los campos que quedan dentro del Parque Nacional Yasuní, están justamente eso, dentro de un área protegida. Eso según la Constitución. En el artículo 407 de la Constitución dice que es prohibido sacar recursos no renovables en áreas protegidas. Y por eso es que, digo, no es ni ético siquiera sacar en un área protegida, porque si se le declaró área protegida es porque cumple ciertas características, ciertas condiciones. En el caso del Yasuní es el lugar más biodiverso del mundo. Además es el sitio en donde viven o pasan los pueblos en aislamiento voluntario, que tienen sus propios derechos. Entonces decir sí al Yasuní es abrir la puerta a que entremos a una transición hacia un Ecuador postpetrolero, porque el petróleo de todas maneras se va a acabar, es como sin consulta, como si Yasuní se va a acabar. Y ya ahora deberíamos aprovechar esta oportunidad para decirle sí al Yasuní y empezar esa transición, y que después no nos coja ese cambio de sí con petróleo y después ya se acabó el petróleo, porque ahí sí va en una crisis muy fuerte si es que no nos vamos preparando. Y el primer paso para prepararnos para eso es decirle sí al Yasuní. Desde la nacionalidad Secofain para nosotros es sumamente importante en apoyar sobre el Yasuní, por cuanto consideramos que los impactos por la extracción de las petroleras han dejado grandes impactos ambientales, cultural, social también. Consideramos que el Yasuní, al menos este sector que es de gran diversidad,
de que tiene flora y fauna se debe mantener intacta, respetando la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, por ello creemos que nosotros, como nacionalidades que ya hemos vivido estos impactos ambientales acá en la provincia de Sucumbíos, no se debe seguir expandiendo esta contaminación en este territorio. Considero que, bueno, y yo creo que ellos estarían tan ciegos para no ver la realidad, todos los impactos que nos ha ocasionado. Si solamente vieran en la parte urbana, si se dice que la explotación del petróleo, que se tienen los recursos para el supuestamente desarrollo y no se ve ese desarrollo prácticamente aquí. No tenemos una buena salud, no tenemos una viabilidad, no hay educación, ni siquiera contamos con una universidad dentro de la provincia de Sucumbíos ni Orellana. Entonces, ¿esto qué significa para nosotros? Dentro de nuestros territorios, en cambio, significa esto que nos ha traído pobreza, porque sinceramente estos impactos en las comunidades prácticamente nos ha causado mucho daño, porque nos han dañado nuestra alimentación que nosotros proveíamos de nuestra selva, ahora no lo hay, los ríos contaminados, no tenemos el agua para el consumo, consumo diario de las familias, todo está contaminado. El aire está contaminado por los mecheros que siguen aún ahí contaminando. Entonces, ¿cómo se puede decir que la explotación petrolera no ha causado durante estos casi 60 años de explotación petrolera en la provincia de Sucumbíos y Orellana? De verdad me indigna escuchar que estén apoyando por el no, cuando nuestros recursos son lo más valioso que tenemos en nuestro territorio y esto se ve explotado por gentes que simplemente quieren los recursos económicos y se agrandan. Cada vez va en peor. Sinceramente, yo sí, como mujer, como madre, me siento indignada. Es por eso que yo sí apoyo la consulta con el sí al Yasuní. Mantengamos ese recurso bajo tierra. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, Uyayaija, Bachaputu, Uyayaija, 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 Chixisa, Uyayaija, Mishkisa, Uyayaija, Intiyaya, Tunchapa, Tunchapa. Punchayasu.